Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia sobre la persona del romano pontífice, el dulce Cristo en la tierra, como lo llamaba Santa Catalina de Siena. Hasta no hace mucho, el papado tenía un halo sobrenatural que emocionaba y atraía a las multitudes. Hoy en día, ese halo está desgastado o casi desaparecido. Queridos amigos, si están chocados con tantas cosas que suceden en nuestra iglesia, si tal vez a veces su fe flaquea al ver todo este caos, entonces este canal está hecho para ustedes. Queremos no solo informarles de lo que está sucediendo en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarles a no perder la fe, sino antes bien a fortalecerla. Queremos que, a pesar de todo, su amor por la Santa Iglesia Católica aumente siempre más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está pasando en la iglesia. Un papa en Roma marca su presencia. Hay algo en él que lo convierte en un punto de referencia único para la ciudad y no solo para la ciudad, incluso en los tiempos de secularismo en que vivimos. Hasta hace algunos años, al caer de la noche, transeúntes y automovilistas que pasaban por la Plaza San Pedro miraban hacia el Palacio Apostólico y podían ver 2 o 3 ventanas con las luces encendidas. Todos sabían que atrás de esas ventanas estaba el líder de 1.000 millones y medio de católicos, el vicario de Cristo. Tal visión, la sentí yo cuando lo vi, tal visión producía una profundísima impresión. Pues bien, nada más ser elegido, el Papa Francisco decidió trasladarse del Palacio Apostólico a Casa Santa Marta, que es un hotel dentro del Vaticano. Un lugar que lo hace menos visible, menos presente para quienes no vivan entre los muros del Vaticano, o los que no sigan todas las actividades del Papa, o sea, la inmensa mayoría. La medida, se decía, hacía parte de un proyecto de desmitificar, esta es la palabra que era usada, desmitificar el papado en línea con otros gestos realizados desde el inicio de su pontificado. El tiempo juzgará cuán saludables o insalubres fueron estas medidas para los creyentes romanos, para los numerosos peregrinos de la ciudad y, diría yo, para los católicos en todo el mundo. El hecho concreto es que hoy en Roma casi no se sabe si el Papa está presente o ausente. Los grandes periódicos, los informativos de televisión, de radio, dan cada vez menos espacio al tema del Papa. En este momento, por ejemplo, el Papa Francisco, ya con 88 años, ha emprendido el viaje más largo y más agotador de su pontificado hacia el lejano oriente. Quienes todavía recuerdan los viajes apostólicos de la época del Papa Juan Pablo II no pueden dejar de ver la enorme diferencia en la atención pública hacia esos viajes papales. En ese entonces, con Juan Pablo II y los papas anteriores, las fotografías de las inmensas multitudes que acogían el Papa en todo el mundo llenaban los periódicos y los informativos, que también abundaban con noticias, comentarios, programas especiales, enviados especiales, etc. Si las luces del apartamento papal en el Palacio Apostólico estaban apagadas, significaba que se habían encendido en otros lugares, incluso muy remotos, como una energía que pasa de un lugar a otro.
Tal era el prestigio del papado hasta hace poco tiempo. Algunos descartarán este comentario como irrelevante o incluso positivo, especialmente para una iglesia, como ellos quieren, que rechaza cualquier triunfalismo. Pues bien, una conocida personalidad católica, no sospechosa de parcialidad, no parece pensar así. Se trata del profesor Giovanni Maria Vian, servidor de la Santa Sede por muchísimo tiempo, catedrático de Historia de la Iglesia, director por muchos años del Observatorio Romano, por lo tanto un personaje de mucha visibilidad, de mucha importancia. Escribiendo en estos días en el periódico Domani, él hizo comentarios sobre este cambio de los viajes del Papa. En los comentarios de Vian sobre este último viaje del Papa Francisco, el vaticanista Nico Spuntoni lee el diagnóstico de un hastío, un cansancio, de lo que llama el formato de los viajes apostólicos. Es decir, estos viajes ya no cumplen como antes con su propósito original, que era principalmente de reavivar la vitalidad de las iglesias locales. De hecho, escribe el profesor Vian sobre los viajes apostólicos de estos últimos años. Comillas. La fórmula parece ahora repetitiva, incluidas las conferencias de prensa durante el regreso, que acaban eclipsando los propios viajes en los medios de comunicación. Oigan bien, parece que ha llegado el momento de repensar esta forma de ejercer el papado. Cierro comillas. Ya son 12 años de este pontificado que ha cambiado radicalmente lo que el profesor Vian llama forma de ejercer el papado. Pues bien, es el momento de echar una vista atrás y de ver si este nuevo modo ha sido positivo. Según el profesor Vian, ha llegado el momento de repensar esta forma de ejercer el papado. Ahora, yo me pregunto, yo me hago también la pregunta del profesor Vian, pero además de eso me pregunto, aquellos viajes apostólicos de la época anterior al Papa Francisco no gozaban de popularidad y de repercusión mundial precisamente porque demostraban la ansiedad de las multitudes por encontrarse con el Papa y encontrar en él un punto de referencia seguro y de confianza en medio a las aguas cada vez más turbulentas del mundo contemporáneo. Y todavía me pregunto, la búsqueda de fórmulas pastorales cada vez más innovadoras para reactivar, dicen ellos, la vida eclesial amenazada por la secularización, no demuestra un creciente distanciamiento entre los pastores y los fieles. En mi opinión, más se innova, más la distancia entre los pastores y los fieles crece. La paradoja del tiempo actual es que precisamente cuanto más se buscan estas nuevas fórmulas, como por ejemplo la llamada nueva forma sinodal de ser iglesia, más parecen espejismos evanescentes que se desvanecen cuando son tocados por la mano de la realidad. Ahora, un pastor debería estar atento a la realidad, quiere decir a las consecuencias concretas y verdaderas que tienen sus gestos. ¿Por qué no se hace un análisis de este nuevo modo de ejercer el papado y ver las consecuencias, los resultados concretos? Pienso, por ejemplo, en ese 88% de fieles que no están interesados en el proceso sinodal, según una encuesta oficial de la Secretaría Vaticana del Sínodo, publicada en el sitio web del Vaticano y rápidamente retirada. Creo también que un testimonio histórico muy autorizado nos pueda explicar el fenómeno. Ya entre los años 1971 y 75,
La Iglesia Católica Alemana ya había llevado a cabo un experimento sinodal llamado el Sínodo de Würzburg, para debatir los mismos temas que los obispos alemanes intentan hoy resucitar de las cenizas en el ya agónico camino sinodal alemán, el llamado Sinodaler Weg. La comunión para los divorciados vueltos a casar, la abolición del celibato sacerdotal, admisión de las mujeres al sacerdocio, etcétera, etcétera. Ya en esa época se debatía. Como era de esperar, ya entonces este camino fue presentado como un camino profético para el futuro de la Iglesia, que así seguiría la voluntad del Espíritu Santo expresada a través de la vox populi, de la voz del pueblo, la voz de los fieles. Pero ese futuro, queridos amigos, tarda en llegar, y eso explica la impaciencia de los fanáticos del proceso sinodal. Había entonces, primeros años 70, un sacerdote y profesor de teología muy conocido, un tal Joseph Ratzinger, que comentaba que el sínodo de Würzburg iba en dirección opuesta a los verdaderos anhelos de los fieles. El entonces padre Ratzinger escribió, cito entre aspas, «Se quejan de que la gran mayoría de los fieles en general muestra poco interés en las actividades del sínodo, pero a mí esta preocupación me parece más bien un signo de salud». Y continúa el teólogo que después ocupará la cátedra de San Pedro, comillas. Los fieles no quieren seguir escuchando sobre cómo hacen bien su trabajo los obispos, los sacerdotes y las autoridades eclesiásticas, sino sobre lo que Dios quiere o no quiere de ellos en la vida y en la muerte. Cierre comillas. Quiere decir, según padre Ratzinger, escribiendo en los primeros años 70, los fieles querían más religión, en cuanto los obispos estaban debatiendo sobre las nuevas fórmulas sinodales. Ha pasado medio siglo y aquí estamos de nuevo. Y yo comento ahora un interesantísimo artículo escrito por un conocido teólogo americano, Larry Chapp, en el Catholic World Report. Comentando sobre la próxima reunión del sínodo de la sinodalidad, ahora en octubre, en 3 semanas, él escribe que mientras en Roma se sinodaliza, el mundo arde, que es una alusión a la frase que se dice del emperador Nerón, que tocaba el arpa mientras Roma ardía. Se decía, Nerón toca el arpa mientras Roma arde. Pues bien, este teólogo, Larry Chapp, dice, en Roma se sinodaliza en cuanto el mundo arde. Para allá del ingenioso neologismo, Larry Chapp se vuelve tan serio que, por momentos, recuerda el tono de los personajes del Antiguo Testamento, añadiendo que esta sinodalización no es solo un ejercicio de autorreferencialidad, quiere decir yo, sino también una oportunidad desperdiciada en la crisis de incredulidad que afecta a todas las culturas modernas y occidentales, e incluso presente en el propio clero. Nos dice Larry Chapp, es el verdadero elefante en el salón de quienes hablan de discernir y no saben ver. Hablan de escuchar y cierran los oídos a la voz del pueblo de Dios. Ellos creen, dice Larry Chapp, que pueden detener la hemorragia interna con una compresa que llaman sinodalidad. Quiere decir, la iglesia se está muriendo y ellos ponen un curito, una tirita llamada sinodalidad. Para Chapp, para este teólogo americano, es un espectáculo casi cómico, si no fuera trágico. Y afirma, comillas, oigan bien, una iglesia que ha perdido de vista quién es Cristo y que solo Él puede salvarnos, es una iglesia que ha perdido su coraje y su propósito. Queridos amigos,
Habrán otras oportunidades de profundizar estos temas en las próximas semanas, a medida que nos acerquemos a la segunda sesión de la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad. Pero te habrás preguntado, ¿hay algo que yo pueda hacer? La respuesta es sí, sí. Como mencioné la última vez, hemos decidido lanzar una cruzada de oraciones. Rogamos a Dios para que su verdadera voz se escuche en boca de padres y participantes sinodales y valientes, que sepan proponer con valentía y fidelidad la enseñanza tradicional de la Iglesia y que no se dobleguen a las modas del mundo. Si quieres participar a esta cruzada de oraciones de forma totalmente gratuita, claro está, clica en el enlace que aparece debajo de este video en la descripción. Por todos los participantes a esta cruzada se ofrecerá una Santa Misa celebrada en Roma. Así, tú también te beneficiarás de las oraciones, al igual que tus seres queridos. Clica en el enlace debajo de este video. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas pueda estar actualizada directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y nos vemos siempre en este canal la próxima semana en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.